Mi nombre es Antonio Rivera y tengo 81 años. Mi cabello está completamente blanco, mis manos tiemblan un poco cuando sostengo la taza de café por la mañana y mis ojos ya han visto demasiadas cosas en esta vida. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que sobrevivió, no solo al paso del tiempo, sino a errores que casi destruyeron todo lo que amaba. Estoy sentado aquí en el balcón de mi casa en Mendoza, observando el movimiento de la calle, y siento que necesito contar mi historia, no por vanidad, no para jactarme, sino porque aprendí lecciones demasiado tarde y no quiero que otros cometan los mismos errores que yo cometí durante décadas. Voy a retroceder en el tiempo, te voy a llevar conmigo hasta mis 35 años, cuando todo empezó a desmoronarse, porque nadie nace sabiendo manejar el dinero, y yo, con seguridad, no nací. Era 1979. Yo trabajaba como gerente de ventas en una fábrica de telas. Ganaba bien para la época. Mi esposa, Elena, cuidaba la casa y a nuestros 3 hijos, Marcelo, de 12 años, Luciana, de 9, y el pequeño Ricardo, que tenía solo 5. Teníamos una vida sencilla pero digna. Vivíamos en un barrio de clase media, teníamos comida en la mesa y los niños estudiaban en una escuela pública que era buena. Pero yo quería más, siempre quise más. Fue entonces cuando apareció la oportunidad de comprar un terreno. Un conocido mío, Gerardo, me buscó diciendo que tenía un negocio imperdible, un terreno grande, en una zona que estaba empezando a desarrollarse. Dijo que era cuestión de tiempo hasta que esa área se convirtiera en un barrio exclusivo, que si yo compraba ahora, en pocos años estaría rico. Mis ojos brillaron. Pensé en todo lo que podríamos hacer con ese dinero en el futuro. Pensé en la casa nueva que podría construir para Elena. Pensé en dar una vida mejor a mis hijos. El problema es que no tenía todo el dinero, tenía solo la mitad. Y Gerardo me presionó. Dijo que tenía otros interesados, que si no decidía rápido perdería la oportunidad. Entonces hice algo que cambió el rumbo de mi vida. Pedí dinero prestado a un usurero. Sí, un usurero. En aquella época los bancos no prestaban fácilmente a la gente común y yo estaba desesperado por no perder aquella oportunidad. Firmé el contrato, compré el terreno y me sentí el hombre más listo del mundo. En los primeros meses todo parecía perfecto. Miraba aquel pedazo de tierra e imaginaba el futuro brillante que nos esperaba. Pero los intereses del usurero empezaron a apretar. Cada mes una parte considerable de mi salario se iba para pagar aquella deuda, y el terreno seguía allí, vacío, sin ninguna valorización aparente. Elena empezó a cuestionar. Preguntaba por qué estábamos tan apretados si yo ganaba bien. Yo mentía. Decía que era solo una fase, que pronto todo mejoraría, pero las cosas solo empeoraron. Para compensar la escasez del mes, empecé a cometer un error tras otro. Compraba a crédito en el mercado, pedía adelantos en la fábrica, posponía pagos. Todo era provisional, todo era para resolver el mes siguiente, solo que el mes siguiente nunca resolvía nada. Fue entonces cuando sucedió algo que me marcó para siempre. Ricardo, mi hijo menor, enfermó. Una fiebre alta que no pasaba. Elena me llamó al trabajo, desesperada. Lo llevamos al centro de salud, pero el médico dijo que necesitaba exámenes urgentes, exámenes caros. Yo no tenía el dinero, gasté todo en aquel maldito terreno y en los intereses que me ahogaban. Tuve que pedirle prestado a mi hermano. La humillación que sentí aquel día todavía me duele cuando recuerdo. Ricardo mejoró, gracias a Dios, pero aquello me mostró una verdad cruel. Yo había puesto una inversión que ni siquiera sabía si iba a funcionar por delante de la seguridad de mi propia familia. Y aún así no aprendí.
Los años fueron pasando y mis errores se fueron acumulando. Yo vivía al límite, siempre contando con el dinero de mañana para resolver los problemas de hoy, siempre pensando que la próxima oportunidad sería la salvación, siempre barriendo las dificultades debajo de la alfombra. Hasta que en 1983 todo se desmoronó de verdad. La fábrica donde trabajaba pasó por una crisis, comenzaron los despidos y yo, que siempre fui un buen vendedor, terminé en la lista de recortes. Me dieron un preaviso y listo. Después de 15 años de dedicación, fui despedido como si no fuera nada. Llegué a casa con la noticia. Elena estaba preparando la cena. Cuando se lo conté, soltó la olla en la estufa y se sentó en la silla, pálida. «Antonio», dijo ella con la voz temblorosa, «¿cómo vamos a pagar las cuentas? No tenemos nada ahorrado». Intenté calmarla. Le dije que conseguiría otro empleo rápido, que yo era bueno en lo que hacía, que no debía preocuparse, pero estaba mintiendo, a ella y a mí mismo. Pasé meses buscando trabajo, llamé puerta tras puerta, entregué currículums en todos los lugares que aparecieron, pero la crisis era grave, nadie contrataba. Y cuando aparecía alguna vacante, pagaban mucho menos de lo que yo ganaba antes. Mientras tanto, las cuentas seguían llegando, el usurero seguía cobrando, y el terreno que debería haber sido mi salvación seguía allí, sin valer casi nada. Tuve que vender cosas de casa, la radio que había recibido como regalo de bodas, la bicicleta de Marcelo, las joyas que Elena guardaba con tanto cariño. Todo se fue, un pedazo a la vez, para que pudiéramos sobrevivir un mes más. La vergüenza que sentí en aquella época todavía me persigue. Ver a mis hijos pasando apuros, ver a Elena adelgazando de preocupación, ver la decepción en sus ojos cada vez que llegaba a casa sin noticias de empleo. Hubo un día en que Marcelo, que ya tenía 16 años, llegó a casa diciendo que iba a dejar la escuela para trabajar, que quería ayudar a la familia. Mi corazón se partió. Había fallado tanto que mi hijo pensaba que necesitaba abandonar los estudios para corregir mis errores. Dije que no, le prohibí dejar la escuela, pero por dentro yo estaba destruido. Fue en esa época cuando conocí al señor Joaquín. Era un hombre de unos 70 años, vecino de mi madre. Viudo, vivía solo en una casa sencilla pero siempre ordenada. Un día mi madre me llamó allí y el señor Joaquín estaba tomando café con ella. «Antonio», dijo ella, «el señor Joaquín quiere hablar contigo». Me sentí incómodo. Pensé que sería otra persona para exigirme o juzgarme, pero él me miró con una manera tranquila y solo dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Fuimos hasta su casa. Él me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera. Abrió un armario viejo y me mostró varios cuadernos encuadernados. Tomó uno de ellos y lo abrió. Eran anotaciones. Cada página tenía fechas, valores, gastos, todo organizado con una letra cuidada. «Durante 50 años», dijo él, «anoté cada centavo que entró y salió de mi casa, cada uno». Lo miré sin entender. «¿Sabes cuánto gastas al mes, Antonio? ¿Sabes a dónde va tu dinero? ¿Sabes cuánto necesitas para vivir con dignidad?» Bajé la cabeza. No lo sabía. Nunca lo había sabido. «Te estás ahogando, hijo mío, y ni siquiera sabes dónde está el agujero por donde entra el agua». Él se sentó, me hizo sentar a mí también y empezó a hablar. Habló durante horas. Contó su propia vida, las dificultades que pasó, los errores que cometió cuando joven y de cómo aprendió de la manera más difícil que el dinero no se trata de cuánto se gana, sino de cuánto se controla. Él me enseñó cosas que nadie nunca me había enseñado, que gastar antes de recibir es robarle al propio futuro, que todo deseo necesita esperar hasta que la responsabilidad sea cumplida, que sin saber a dónde va el dinero,
la vida se convierte en un juego de azar, que los imprevistos siempre llegan y quien no está preparado se desespera, que ayudar a los demás es noble, pero nunca puede costar la propia estabilidad. Escuché cada palabra como si fuera la primera vez que alguien me decía la verdad. Al final me entregó un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Empieza hoy, Antonio, anota todo, cada ingreso, cada egreso. Dolerá al principio, verás números que no quieres ver, pero solo así tendrás control. Salí de la casa del señor Joaquín con el cuaderno debajo del brazo y una sensación extraña en el pecho. Algo entre esperanza y miedo. Aquella noche me senté con Elena y le conté todo. Le mostré el cuaderno. Le dije que íbamos a intentar hacerlo diferente, que yo me había equivocado demasiado, pero que aún había tiempo de arreglarlo. Ella lloró, no de rabia, de alivio, porque finalmente yo estaba encarando la verdad, y fue así como comenzó el giro de mi vida. A los 38 años, casi 40, finalmente decidí aprender lo que debería haber aprendido mucho antes. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Empecé a anotar todo, cada compra de pan, cada factura de luz, cada cuota que aún debía. El primer mes, cuando vi los números en el papel, me quedé en shock. Gastaba mucho más de lo que imaginaba. El dinero se filtraba por todas partes y yo ni me daba cuenta. Elena también empezó a participar. Nos sentábamos juntos cada fin de semana y revisábamos las anotaciones. Cortamos todo lo superfluo. Cancelamos incluso la suscripción al periódico. Dejamos de comprar refrescos. Ella cosía la ropa vieja de los niños en lugar de comprar nueva. Fue doloroso. Hubo días en que miraba el escaparate de una panadería y sentía ganas de comprar un trozo de pastel, pero recordaba el cuaderno, recordaba los números, recordaba el compromiso que había hecho conmigo mismo y con mi familia. 3 meses después conseguí un empleo. No era lo que yo quería. Pagaba menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero era honesto y servía para empezar a reconstruir. Con el nuevo salario, lo primero que hice fue sentarme con Elena y elaborar un plan. Tomamos todas las deudas y las pusimos en orden de prioridad. El usurero en primer lugar, porque los intereses eran abusivos, después las cuentas atrasadas, después el resto. Negociamos, pedí descuento, expliqué la situación. Hubo gente que tuvo pena, hubo gente que se rió de mí, pero poco a poco fuimos saldando. El terreno lo vendí por menos de lo que pagué. Fue una pérdida enorme, pero librarme de la deuda del usurero valía más que cualquier ganancia futura. El día que le pagué la última cuota, sentí como si me hubieran quitado un peso de 50 kilos de la espalda. Durante los años siguientes mantuve la disciplina. Cada centavo tenía un destino. Empecé a guardar una parte del salario cada mes. Al principio era poco, casi nada, pero con el tiempo aquello fue creciendo. Hubo una noche, unos 2 años después, que Marcelo llegó a casa con el boletín. Había sacado notas excelentes. Elena hizo un pastel sencillo para celebrar. Estábamos sentados en la mesa los 5 comiendo aquel pastel y conversando, y me di cuenta de una cosa. Estábamos felices, felices de verdad, no porque tuviéramos mucho, sino porque teníamos lo suficiente y teníamos paz. Aprendí que la comodidad sin disciplina es una trampa. Aprendí que el placer inmediato cobra un precio alto después. Aprendí que cada peso guardado es un pedazo de tranquilidad comprado para el futuro. Los años fueron pasando. Marcelo se graduó, consiguió un buen empleo, se casó. Luciana se hizo profesora, igual que soñaba desde pequeña. Ricardo entró a la facultad de ingeniería. Ver a mis hijos prosperando, sabiendo que no tuve que sacarlos de la escuela, fue la mayor victoria de mi vida, pero no todo fue fácil. Hubo momentos difíciles todavía.
Hubo la vez que Elena enfermó y necesitó cirugía, pero esta vez yo tenía dinero ahorrado, pagué todo al contado, la cuidé sin desesperación, sin necesidad de pedir prestado, sin comprometer nuestro futuro. Fue entonces cuando entendí de verdad lo que el señor Joaquín había intentado enseñarme. La reserva de emergencia no es un lujo, es una necesidad. Es la diferencia entre enfrentar un problema y ser destruido por él. Hoy, a los 81 años, miro hacia atrás y veo todo con una claridad que solo el tiempo trae. Veo cuán tonto fui, veo cuánto desperdicié, veo cuánto hice sufrir a mi familia por mi falta de conocimiento y disciplina, pero también veo cuánto aprendí. Veo que el cambio es posible a cualquier edad. Veo que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. El señor Joaquín ya se fue hace muchos años, pero antes de partir me dijo algo que llevo hasta hoy. Dijo que la mayor riqueza no está en el banco, está en la conciencia tranquila de quien sabe que hizo lo posible con lo que tenía. Continué con el hábito de anotar todo, incluso después de que la situación mejoró. Incluso cuando ya no lo necesitaba tanto, porque aquello se convirtió en más que control financiero, se convirtió en una forma de mantenerme conectado con la realidad, de no perderme de nuevo. Les enseñé a mis hijos, me senté con cada uno de ellos y les mostré los cuadernos, conté mis errores sin vergüenza, expliqué cada lección que aprendí de la manera más difícil, y hoy los veo viviendo de una forma mucho más consciente de lo que yo viví a su edad. Marcelo tiene una reserva de emergencia que le permitiría a su familia vivir 6 meses sin trabajar. Luciana nunca compra nada a plazos si no está segura de que puede pagarlo. Ricardo invierte parte de su salario cada mes y ya tiene un patrimonio que yo nunca soñé con tener. Ver a mis hijos haciendo bien aquello que yo hice mal es una de mis mayores alegrías. Pero hay una cosa que me duele hasta hoy, es pensar en las personas a las que ayudé de forma equivocada. Tengo un cuñado que me pidió dinero prestado cuando yo ya me estaba recuperando. Le presté, incluso sin tener mucho. Él nunca pagó, desapareció. Y aquello me enseñó que la bondad sin sabiduría se convierte en perjuicio, que el amor sin límites puede transformarse en herida. Aprendí que ayudar no es dar todo lo que te piden, es dar lo que no te va a quebrar, es enseñar a la persona a pescar, no entregarle el pescado y quedarte sin comer tú también. Elena está a mi lado hasta hoy. Cumplimos 57 años de casados el mes pasado. Ella es más fuerte que yo, siempre lo fue. En los momentos más difíciles, cuando yo quería rendirme, ella me sostuvo, me hizo levantar, me hizo continuar. Nos sentamos juntos en el balcón cada tarde. Tomamos café y observamos el movimiento de la calle. Nuestras manos están arrugadas, nuestros cabellos blancos, nuestros cuerpos cansados, pero nuestro corazón está en paz, porque hoy cuando miro el extracto bancario, veo números que me permiten vivir con dignidad. Nada extravagante, pero suficiente, y eso vale más que cualquier riqueza. Hoy cuando veo una tentación, sé decir que no, no porque sea fuerte, sino porque recuerdo el precio que ya pagué por decir sí sin pensar. Hoy, cuando aparece un imprevisto, respiro hondo y lo resuelvo, porque tengo reserva, porque me preparé. Hoy, cuando miro a mis nietos, veo en ellos la oportunidad de empezar diferente, y siempre que puedo cuento historias. No para asustar, sino para preparar, para que ellos no necesiten aprender de la manera en que yo aprendí. Mi nombre es Antonio Rivera, tengo 81 años, y si hay algo que puedo decir con absoluta certeza, es que el dinero nunca fue sobre números, siempre fue sobre elecciones, sobre disciplina, sobre conciencia. La transformación de mi vida no ocurrió cuando gané más.
Ocurrió cuando aprendí a administrar mejor lo que tenía, cuando dejé de permitir que la emoción comandara mis decisiones, cuando dejé que la razón y la disciplina asumieran el control. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de control. Y la riqueza no es solo tener mucho, es saber usar bien lo poco. Aprendí que cada centavo tiene un propósito, que cada gasto necesita ser pensado, que cada reserva es un pedazo de futuro protegido, que cada no dicho en el momento justo es un sí para la propia paz. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquel Antonio de 35 años, desesperado por comprar un terreno que no valía nada, le diría: espera, piensa, calcula, no tomes decisiones con emoción, no robes de tu propio futuro, no pongas a tu familia en riesgo por una promesa vacía. Pero no puedo volver, nadie puede. Todo lo que puedo hacer es compartir, es contar, es advertir, para que otros no necesiten pasar por lo que pasé, para que otros no despierten viejos, mirando hacia atrás, viendo décadas perdidas por falta de conocimiento. Cuando el comportamiento cambia, el dinero deja de comandar las emociones, y cuando el dinero deja de dominar el corazón, la paz finalmente encuentra espacio para morar. Esa es la verdad que aprendí, esa es la lección que pagué caro por saber, esa es la sabiduría que no quiero llevar solo a la tumba. Si me estás escuchando ahora, si estás pasando por dificultades, si sientes que trabajas tanto pero el dinero siempre se escapa, escucha a un viejo de 81 años. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Empieza hoy, anota, organiza, decide. Deja de perder dinero por hábitos que nunca cuestionaste. Deja de posponer problemas. Deja de robarle a tu propio futuro. La disciplina duele al principio, parece pesada, parece que quita la libertad, pero con el tiempo se transforma en paz. Y la paz no tiene precio. Mi tiempo aquí está llegando a su fin. No sé cuánto me queda, pero sé que puedo partir tranquilo, porque hice lo que pude, porque aprendí, porque cambié, porque enseñé y porque finalmente entendí que la mayor riqueza no está en lo que se tiene, está en la tranquilidad de saber que hiciste lo mejor posible con lo que tenías. Que Dios te bendiga y que mis palabras no sean olvidadas, que resuenen, que ayuden, que transformen.